Hola, hola, ¿cómo estáis? El Señor os bendiga. Hoy llegamos finalmente al cierre del análisis del libro de Números. Regresaremos muy probablemente el día de mañana con el inicio del Deuteronomio. Pero hoy terminamos con Números, capítulo 35 y 36. ¿Sí? En el capítulo 35 se mencionan las ciudades destinadas a los levitas dentro de la distribución de la tierra, porque a ellos no les tocaría ningún territorio en particular. Ellos debían habitar en ciudades que las demás tribus les cederían para que se dediquen a la enseñanza de la ley de Dios. ¿Sí? Vemos que son nombradas 48 ciudades y 6 de ellas deberían servir como ciudades de refugio. Estas ciudades surgen como una forma de protección para aquellos que hubiesen cometido un crimen que podía ser voluntario o involuntario. Dios lo que deseaba era que si alguien había cometido un crimen y era inocente, no fuese vengado, por así decir, la persona que había sido asesinada. Y si la persona había sido lógicamente culpable, le correspondía el castigo. ¿Sí? Entonces, aquí encontramos dos aspectos importantes para destacar. En primer lugar, el pueblo viviría mejor si mantenía una actitud de agradecimiento a Dios por la actitud recibida, ¿sí? Y si bien los sacrificios que el pueblo debía hacer se podían hacer solamente en el lugar donde estaba el tabernáculo, la instrucción de la ley de Dios se podía recibir prácticamente en cualquier lugar de la tierra prometida. ¿Por qué? Porque habría desparramada por todo el territorio de Israel casi 50 ciudades donde estaban los levitas que enseñaban la escritura, ¿sí? Y lógicamente era deber del pueblo darle la ciudad a los levitas y proveerles para que ellos pudiesen vivir, porque no podían trabajar la tierra. Ellos se dedicaban pura y exclusivamente a estudiar la ley de Dios para enseñarla al resto del pueblo. Y aquí encontramos una pequeña semilla de enseñanza que Pablo nos transmite en la carta a los Efesios, capítulo 4, donde dice lo siguiente, versículo 11. Él mismo, hablando lógicamente de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Lógicamente, para analizar estos versículos necesitaría mucho más que los 12 minutos, 15 minutos que ocupamos en este vídeo. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que de la misma forma en que en el Antiguo Testamento Dios había establecido una de las 12 tribus para que enseñara la ley de Dios, que se dedicara a poder estudiar la ley de Dios. En la iglesia, Dios llama a algunas personas para que puedan enseñar sobre la ley de Dios. Y estas personas, lógicamente, así como Israel en el Antiguo Testamento se ocupó de honrar y de proveerles medios para que los levitas pudiesen subsistir, es literalmente obligación de la iglesia acompañar la subsistencia de quienes sirven en la iglesia, porque el principio es exactamente el mismo. Es más, Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17,
Los ancianos que gobiernan bien, y ahí tengamos en cuenta algo. Si alguien no está gobernando bien la iglesia, si alguien está realmente dando un muy mal ejemplo, si hay cosas raras, y usted tiene que buscar otra iglesia. Usted tiene que buscar otra iglesia. Como decíamos en el video de ayer, si usted no está de acuerdo con cosas en las que de pronto los líderes viven una vida licenciosa y demás, eh, busque donde haya verdaderamente una iglesia sana. Y en esa iglesia participe y ocúpese de que los que le están enseñando la palabra sean personas que puedan dedicar su vida a enseñarle la palabra. Porque la persona más bendecida va a ser usted mismo. Esa es la gran verdad que la Escritura nos enseña. Y Pablo dice, los que gobiernan bien, o sea, no cualquiera, los que gobiernan bien, los que sirven, los que son ejemplos, no perfecto, porque perfecto nadie lo es, ¿sí? Siempre digo que en las iglesias a veces se buscan líderes perfectos y nunca lo vamos a encontrar, pero no debemos conformarnos con líderes que no sean coherentes. El líder yo no lo puedo pretender perfecto, pero sí necesito que sea coherente. Esa es la gran cuestión. Entonces, el líder coherente, el líder que es obediente a Dios, ese líder sí merece que usted lo apoye. ¿Por qué? Porque es lo que enseña la Escritura. Y dice Pablo, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Es verdad, yo ya sé que usted está pensando, pero bueno, yo conozco que los pastores, sigue habiendo discípulos de Balaam, sigue habiendo discípulos de Simón el Mago, personas que utilizan el Evangelio con el único propósito de enriquecerse, que dicen cosas infladas para que los poco cautos caigan en sus redes. Y si usted quiere saber sobre esto, vaya al libro de Judas y ahí encontrará una respuesta a lo que le estoy diciendo. Indudablemente, al pensar en esto, está claro que eso no debería llevarnos a pensar en que debemos quitarle totalmente el apoyo y la dignidad que merecen hombres y mujeres de Dios que sirven con integridad, con fidelidad. Claramente, la idea es que el ministro viva un estilo de vida similar a la mayoría de las personas que forman la congregación. No pasando hambre si la congregación en general no está pasando hambre, pero tampoco que tenga lujos innecesarios, ni una cosa ni la otra, ¿sí? En cuanto a las ciudades de refugio que surgen, es interesantísimo esto, porque tengamos en cuenta que no existía en ese momento totalmente un sistema judicial en Israel. Venían en el desierto y debían organizarse como nación. Pero sí existía la figura del pariente redentor. Génesis capítulo 9, versículo 6. Dice, el que derramare la sangre de un hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Es decir, aquel que mató a una persona, ese debe morir. Entonces, aquí hay algo que tenemos que tener muy en cuenta. Lo que Dios está tratando de hacer con el pueblo es que el pueblo sea diferente de las otras naciones. Y el pueblo no sea un pueblo llevado por sus impulsos. Es decir, nadie por deseos de venganza debería obrar pensando en que está haciendo algo por justicia, porque justicia y venganza no son sinónimos. Y la verdad es que cuando alguien sufre un daño, la primera emoción que nos viene no es la de justicia, sino la de venganza. Entonces Dios establece a Israel en la tierra prometida y permite que estén estas ciudades de refugio para que los que hubieran cometido un homicidio pudiesen buscar refugio precisamente en estas ciudades y deberían permanecer en ellas.
hasta que fuese hecho el juicio o hasta que muriese el sumo sacerdote. Aquí hay unas cosas extraordinarias, porque uno dice, y bueno, pero ¿cuál es el beneficio? Bueno, alguien debía dejar su casa. Es como estar en una cárcel. Es como estar en una cárcel, literalmente, porque no podía salir de la ciudad. Y si salía de la ciudad, el que deseaba vengarse no iba a ser reconocido como culpable, porque el que salía, siendo que debía quedarse en la ciudad de refugio, estaba provocando a que el vengador fuera y lo atacara. Sí, es muy justo lo que Dios establece. Cada uno tiene su propia responsabilidad. Y si alguien era inocente, y esto es increíble, porque en más de una oportunidad, en estos tiempos tan convulsionados como los que vivimos, basta que alguien de un cierto sector de la sociedad, no quiero hacer ejemplos porque todo el mundo sabe de lo que estoy hablando, haga alguna queja para que automáticamente el otro sea el culpable. No es así en la ley de Dios. Se necesitan siempre mínimamente 2 testigos, porque con uno no es suficiente. Sociedad justa. Esto es lo que Dios quiere hacer. La ciudad de refugio serviría precisamente para eso, ¿sí? La falta de pruebas favorecería al acusado y jamás se tomaría, como dije, una declaración de una sola persona como válida. En el juicio que se le hacía a una persona que mataba a otra, por ejemplo, se tenía en cuenta si había habido algún tipo de animosidad con la persona. Si hubiera habido animosidad previa, entonces yo no puedo estar alegando que no quise hacerlo. Es bastante fácil identificar esto. Pero, lógicamente, si el homicidio era involuntario, el asesino debería permanecer en la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Si el sacrificio había sido voluntario, el asesino debía morir, literalmente. Porque lo que Dios está queriendo enseñarle al pueblo es, cuidado, lo que haces tendrá siempre consecuencia. Y aquí yo creo que debemos reflexionar sobre la importancia de reconocer que si bien todos los pecados merecen castigo, no todos los pecados tienen la misma gravedad, las mismas consecuencias. Dios perdona todo pecado cuando nosotros nos arrepentimos, pero no todos los pecados tienen consecuencias posteriores iguales. Algunas son realmente irreversibles, como por ejemplo en este caso, cuando alguien mataba a otro, esa persona no recupera nunca más la vida, ¿sí? Cierra este libro de Números con una nueva ley para los matrimonios. Recordad que en dos o tres días atrás hablamos acerca de las hijas de Zelofejad, este hombre que había muerto sin tener herederos varones, y se crea una ley específica, ¿sí?, que regulaba los matrimonios de las mujeres que eran herederas. Y estas mujeres deberían casarse, podían casarse claramente, pero debían casarse con gente de su tribu. ¿Por qué? Para evitar que alguna de las tribus se enriqueciera en desmedro de otra de las tribus. Siempre la idea de la comunión, el pueblo, el bien común, la falta de ser más ventajero uno con el otro, que tan arraigado está en el hombre. Dios dice, no debe ser así entre nosotros. Por eso yo creo que todo hijo de Dios debería reflexionar profundamente sobre este principio que vemos en el último capítulo. El beneficio que yo estoy obteniendo es también beneficioso para mi hermano o es dañino para él. Por eso creo que más que todo lo que yo pueda leer, mejor leo una frase de Jesús en Mateo 7:12 respecto a esto y dice, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas.
Ciertamente, cuidar nuestro corazón y tratar de ser lo más benévolos que podamos con los demás será de gran bendición para nosotros y para todos los que nos rodean. Os espero mañana. Comenzamos en nuestro recorrido por el libro del Deuteronomio. Que el Señor os bendiga. Hasta mañana.